Hoy vamos a conocer San Marcos de Colón, una de las ciudades más grandes de Honduras que está cerca de la frontera a Nicaragua. Muy hermoso el parque y el pasillo aquí que tenemos enfrente. María, ¿cómo se llama ese parque que está enfrente de nosotros? Parece que es Cabaña. Parque de las Cabañas. Soy nicaragüense. ¿En serio? Hey, primera nicaragüense del video. Cuéntanos de aquí a Nicaragua, ¿cuánta distancia es? No está tan largo. Unos 10 minutos en carro. Por el Anonal, 3 horas, 4 horas. 3 horas. ¿Y qué te trajo aquí a Honduras? Es que ella es hija mía. ¿En serio? Sí, él es mi papá. ¿Usted también de Nicaragua? Somos nicaragüenses. Vinieron a ver su hija que vive en Honduras. Correcto. ¿Viene de Nicaragua también? Sí, en Nicaragua. ¿Ya probaron las baleadas hoy? Sí, ya. ¿Qué es lo que más comen para el desayuno en Nicaragua? El gallo pinto. ¿Cuántos gallos ponen en el gallo pinto? Las variedades. Solo el arrocito y los frijoles. ¿Por qué dicen gallo pinto entonces si no hay gallo? Por lo que van revueltos. Un saludo a los amigos de Nicaragua. Un saludo a toda mi familia. Y aquí estamos nosotros en San Marcos de Colón. Y un saludo para todos los nicaragüenses. ¿Es verdad que la cerveza preferida es la toña en Nicaragua? No, yo no tomo, no sé. ¿Es verdad o mentira? Es verdad. Ah, vaya pues, Sí, bueno, el padre habló. Vaya pues, muchas gracias. Entre el rótulo aparece una mujer. Amiga, ¿tú eres de Honduras o de Nicaragua? De Nicaragua. ¿Cómo le parece Honduras para ti? Muy lindo. Señor, ¿qué es lo que tenemos aquí, este gran edificio? Es la municipalidad de San Marcos. Hola amiga, ¿qué te trajo hoy a la Moni? Repartiendo comida. ¿Y por qué tantos celulares? ¿Ustedes cuántos? No es por uno por cada no, y uno de Honduras y uno de Nicaragua. Cuéntanos, ¿usted trabaja en la Moni? Trabajo en la municipalidad. ¿A quién está escribiendo, Siepa? No, a usted. Quiero que me... ¿Por qué me está escribiendo cuando está aquí enfrente? Ya estamos en un mundo digital, estamos enfrente de uno a otro, pero hay que escribir en chat, ¿verdad? Mira la gran Moni con bastantes oficinas. Aquí no requiere el aire acondicionado, ya que a pesar de que estamos cerca a Choluteca, está súper fresco porque estamos arriba de las montañas. Aaron, ¿eres de Honduras o Nicaragua? De Honduras. ¿Cuántos nicaragüenses viven aquí? No sabría decirte, toda la vida he vivido aquí en San Marcos, pero sí se ven por las calles muchos nicaragüenses. ¿Cómo son algunas palabras nicaragüenses? Son unas palabras un poco fuertes, Ah, ¿en serio? entonces no, Lo vamos a censurar, pero para mí. no me siento capaz de decirlas. No. Marcela, ¿cuáles son 3 puntos turísticos que sí tenemos que visitar aquí? Mina. Hay mina que está operando ahora. Una imagen, mira. Aquí es una ciudad minera, mejor dicho. Ahí encuentran pepitas de oro todavía. Pero también hay lugares importantes en San Marcos de Colón, como lo que es el Cañón de Caulato. Eso queda aproximadamente de la aduana a 1 hora hacia abajo yendo a pie. De repente aparece un señor que dice que canta por el alcalde. Esta buena canción para el alcalde Douglas Ordóñez de San Marcos. Soy sanmarqueño, señor, y no lo niego por nada. Orgullo 100 de la costa, mi tierra ya es tan bonita. La quiero si ya de veras, San Marcos es mi pueblito. Bendiciones, Choluteca, Honduras, y que viva San Marcos y Douglas Ordóñez, mi alcalde de San Marcos de Colón. Bendiciones. Gracias. Wow, una foto de recuerdo. De repente aparece una estatua de un señor con bigote. Amigo, cuéntanos de esa estatua. ¿Quién es? Es el general José Trinidad Cabañas. Bien hermoso el parque, los detalles que se ve aquí arriba, el pájaro, la bandera. Es de los parques más limpios y mejor mantenidos que hemos visto en Honduras. Y aquí enfrente miramos un gran catedral. ¡Qué bonito! ¿Será que aquí viven gigantescos? Porque se hacía así de grande. SMC, San Marcos de Colón. Un oasis en el sur, creo que es la lema de ellos. Bueno, vamos a conocer las calles que está en el alrededor del parque. Hay un hombre que tiene una mirada sospechosa. ¿Será que es hondureño o nicaragüense? Ve, es Ronnie. ¿Qué está haciendo aquí? Analizando detalles de nuestra gira. ¿Cómo le parece el clima aquí de San Marcos de Colón? Súper fresco, no me lo esperaba, la verdad. Pensé que todo el sur iba a ser súper caliente. Vintage Café. Qué bonito el menú. Está escrito todo en una madera. Cuéntanos, Patricia. El sur es conocido por curiles y camarones, pero ahora en ese sector están produciendo café. San Marcos se ha reconocido bastante por su café, que inclusive aquí lo tenemos. Esta es la línea de exportación. Es 100% orgánico, ¿verdad? Estas rosquitas son de Nicaragua. ¿Cuánto cuesta, amiga? Esta le vale 40 lempiras la ¿Podemos bolsita. comprar eso? Bueno, aquí está Ronnie. Tenemos una galleta de avena, capuchino. Vamos a ver qué dice Ronnie. Está trabajando duro, organizando la gira aquí al sur. Qué suave, qué rico. Ahora va a probar la rosquilla, que no es cualquier rosquilla. Después le digo por qué. No es por nada malo. No. ¿Sabe diferente a lo normal? Está igual. Está igual. Es de Nicaragua esto. ¿Es de Nicaragua? Wow, primera vez probando algo de Nicaragua. No, vos tomás toñas todos los sábados. Es Franklin. Nos está hablando un muchacho, camisa naranjada. ¿Cuánto cuestan los mototaxis aquí? 15 lempiras. De aquí a la frontera, ¿cuánto?
Es prohibido ir. Ah, ¿en serio? Sí, tenemos límite. Ok, vamos a seguir. De repente aparece el padre. ¿Cómo está? Yo soy Shin Fujiyama. Mucho gusto, Ever Escalada. Ever, ¿por qué dicen el oasis del sur? Por su clima fresco, en comparación a Choluteca con más de 30 grados, aquí estamos a 25, 20. Mira el gran catedral. ¿Cuántos años lleva esta catedral aquí en la ciudad? El templo se construyó a finales de 1795. Los españoles. Más que todo fue gente del pueblo. Este padre le veo bien joven. Tengo 26 años y soy originario de aquí, de San Marcos de Colón. Apagar tu celular, va. Veo que hay un muchacho sospechoso con celular. Aquí hay un Banasupro o un supermercado del pueblo. Es verdad que es un supermercado público del gobierno. Sí, Y viene con grandes descuentos para el pueblo. sí, correcto. Por ejemplo, el arroz, ¿cuánto cuesta la libra? De 12 y 13 la libra. Blanco es 12 y precocido es 13. Sí. Yo creo que es relativo, creo que es lo mismo precio de cualquier mercado. Pero vamos a comprobar porque hay un mercado aquí, es verdad. Yo le invito a usted que visite el mercado abajito ahí la vuelta ya. Perfecto, gracias. Aquí hay una tienda Frutiki, helado artesanal. ¿Está ocupada? Ah, pues. Bueno, está ocupada la muchacha en su TikTok, entonces vamos a ir a otro lugar. Aquí, a pesar de que es hermosa, casi no hay turismo. Hemos visto como 3 personas de Nicaragua que vienen a ver familia, pero menos eso, no hay. ¿Qué será eso? Panadería La Profe. Qué grande esa panadería. Es verdad que vende el famoso pozol aquí. Sí, vendemos, pero ahorita no tenemos. Ahorita no. ¿Cuál es el pan que más prefieren aquí en San Marcos de Colón? Las semitas, el pan de leche. Pan de leche, ¿y eso? El pan de leche es el que está acá. Wow. Pan de leche con vainilla. Tiene una camisa de Cuba, ¿y eso? Soy de Nicaragua, pero ¿En serio? también apoyo a Cuba. Dayana, ¿qué te trajo a Honduras? El trabajo. ¿La economía para el empleo es mejor en Honduras en comparación a Nicaragua? La verdad que sí, por la devaluación del Córdoba en Nicaragua. ¿Cuánto sería el costo? 20 lempiras. 20 lempiras. Es excelente el precio, 20 lempiras por todo eso. Dayana, ¿el pan en Nicaragua es diferente o muy parecido? De hecho que este pan es de Nicaragua. Los panaderos que están acá, uno es de Nicaragua. Vamos a probar mi primer pan hecho por manos nicaragüenses. Salud. Muy bueno. Fíjate que no es tan dulce, es menos dulce. Es bueno porque así puede comer más. Telma, usted es la fundadora aquí. Así es, mi esposo y yo somos los propietarios del negocio. ¿Y cómo nació la idea de abrir una panadería? Mi esposo tiene panadería en Nicaragua, él es nicaragüense. Usted es catracha. Yo soy catracha. Para el amor no hay fronteras. No hay fronteras. Yo soy maestra, por eso es el nombre de Panadería La Profe. En su mayoría son panes traídos de Choluteca, de Tegucigalpa, pero nada hecho acá. Entonces, para así proporcionarle, ¿verdad?, a nuestros paisanos sanmarqueños un pan fresco y un pan diferente a lo que ellos están acostumbrados. ¿Y cómo conoció a su esposo siendo él de Nicaragua y tú aquí de Honduras? Yo soy amante de los hípicos. Ahí en el lugar donde él vive, que es Condega, estaba las ferias patronales. Entonces yo fui al hípico y fue ahí donde yo lo conocí. Entonces desayuna con baleada y cenas con gallo pinto. Así es. Usted es el famoso fundador y esposo de la amiga. Sí, así es. Ya estamos aquí con el proyectito de la panadería ya un año, gracias a Dios. Ha sido un éxito porque hemos tenido declives, pero no hemos tirado la toalla. Su esposa nos dijo que se conocieron en una feria de caballos. ¿Cómo fue? Existen lo que se le llaman las fiestas patronales, donde se hacen los hípicos y por medio de un familiar pues nos conocimos y aquí estamos ya. Montando caballos juntos. 6 años ya de estar juntos. Ese animal que está allá atrás es de Nicaragua o de Honduras, esa bestia. Ese es 100% sanmarqueño. En serio, amigo. Está bravo, está bravo. Mucho gusto. ¿Aquí es clínica? Es una clínica privada. ¿Cuántas clínicas y hospitales hay aquí en la ciudad? Alrededor de unas 6, 7 por ahí. ¿Ya llegó la dengue aquí también, como en la norte? Sí, siempre. Ya, Eso siempre hay aquí, sí. Bueno, vamos a entrar a la clínica unida. Hey, el amigo, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Tiene? Es que yo me llevo con ellos aquí. ¿No tiene dolor? No, No. camino. No, está sufrido del pecho tampoco, ¿verdad? He estado bien, siempre cantándole a todo Honduras. Miramos que es la primera clínica aquí por el parque. ¿Cuáles son las condiciones más comunes que se ve aquí en San Marcos? Últimamente hay cuadros respiratorios, dengue, incluso COVID, siempre tomando las medidas de protección. ¿Creció aquí o de otras ciudades? Yo soy originaria de Choluteca, viví en Tegucigalpa 12 años y actualmente estoy residiendo aquí. Un saludo a la gente de Choluteca. Obvio.
Ayer la calor está, No, sí. está fuerte. Ahora aquí, ¿verdad? Ahora aquí. Sí. Muchas gracias, doctora. Al lado de la clínica hay una academia, IR. Eso es un instituto para los fines de semana. Amiga, ¿puedes contarnos sobre este edificio aquí? Este es un local antiguo que tiene un valor cultural, histórico aquí en San Marcos de Colón llamado La Francia. Esto es el famoso edificio estilo francés. Francia. ¿Es verdad que había una familia francesa que vivía aquí? Exacto, sí. Un saludo a los amigos de Francia. Saludos a los amigos de Francia. Allá en el parque tiene el código de la ciudad 0615, San Marcos de Colón. Tiene una amiga, ¿qué será que tiene? Vamos a ver. ¡Wow! ¿Qué sabores tiene, amiga? Morro, le llaman horchata y tamarindo y melón. Uno de melón y uno de morro. Gracias, gracias. Gabriel, vas a probar el famoso morro. Vamos a ver si el morro y la horchata es diferente. El morro. Sabe, como que no tiene canela. Allá se usa canela en el norte. Mariela, ¿cuál es la diferencia de morro y horchata? No lleva cacao, él lleva lo que es arroz y la canela. Bueno, tiene canela, pero tal vez menos, ¿verdad? Bueno, vamos a probar el sabor de melón de Doña Mariela. Está bien helado y rico. Es verdad que los mejores melones son aquí del sur. Así es aquí cosechado aquí en San Marcos de Colón. ¿Cuántas horas ya ha caminado? Empiezo a las 11 y termino a las 2:30. Caminas en la parte más calurosa del día porque la gente quiere refrescar con un jugo. Providencia, recorro todo lo que es el mercado. ¿Cuánto vale? 10 lempiras cada uno. Muchas gracias. Qué bonito ese mural. ¿Qué será adentro? ¿Alguna tienda, va? ¿Cuáles son los sabores que más se están vendiendo ahora? Ron con pasa, pistacho y dulce de leche. Ahora, Didier, vas a escoger un sabor. Ese es vainilla con chocolate. Se ve que Lilibet estaba viendo una telenovela. ¿Será que esa es telenovela hondureña o nicaragüense? Esa es mexicana, la Rosa de Guadalupe. Vamos a ver, ahora le toca a Didier. A ver qué dice. Está muy bueno. Primera vez que pruebo este sabor. Es hecho de San Pedro Sula. Sí, marca Joyce. Excelente precio, 20 lempirita nada más. ¿Cómo es posible que lo traen de San Pedro y lo vende más barato que en San Pedro? ¿Va? Bastantes estatuas y símbolos del caballo. Aquí hay otro laboratorio. Aquí está un gallo y una vaca tomando café. Mucho gusto, amiga. Bienvenidos. Gracias. Le tenemos este obsequio, chin, para que usted pueda probarlo. Muchas gracias. Wow, mira, 100% orgánico. En este caso es el café Dalila. Lo produce una señora que se llama Doña Rutilia. Mira esto, molido al 100%. Este es otro tipo de café de otro productor sanmarqueño, también cosechado a 1500 metros sobre el nivel del mar. Aquí se ve que es chiquito, pero lleno de muchos productos. Es una tienda muy pequeña, ¿verdad? Hace poco abrimos, el año pasado en agosto. Aquí veo que tiene un producto chino o japonés, no sé, 20 lempiras cada uno. Son stickers, va. Tenemos también producto hondureño. Wow, mira todo lo que tiene. Temporada. Ya está pegando el anime aquí en la ciudad ya. El anime es muy vendido aquí. Un saludo a los amigos de Japón. Un saludo a los amigos de Japón. Judith, muchas gracias. Vamos en búsqueda del famoso mercado. Nos han dicho que queda por acá. Vamos a ver si es verdad. Estamos en busca del mercado, amigo. Aquí nomás abajo. ¿Qué es lo que vende aquí, amigo? Que vendemos papas fritas, yuca frita compuesta con ensaladita, patitas de pollo con el caldito. ¿Cuánto vale eso, amigo? Vale 40 lempiras. Mariela, ¿cómo nació la idea de vender comida aquí? Soy de la capital y normalmente uno consume esto allá en Tegucigalpa y al ver que aquí no lo elaboran, pues decidí intentarlo. ¿Qué te trajo aquí a San Marcos? Mi esposo. ¿Se casó con un sanmarqueño? Sí. Puede mostrarnos cómo se come la pata. Vamos a ver cómo es la técnica correcta. ¡Wow! Sí, es capitalina usted, va. Súper capitalina. Bueno, vamos a probar esto. Bueno, viene con la papa, ¿va? Sí. Vamos a ver. Tiene el sabor de las patitas. Sí. Está bueno, está muy bueno. Bueno, está bien. ¿Ves? Y ese tele gigante está viendo un japonés ahí en pantalla grande. Estamos vendiendo de todos, telefonía y todo, pero estamos moviendo muchas cosas, estamos remodelando. Wow, y aquí este señor es... Ayudamos a los animalitos de la calle. Es rescatado de la calle. Así es, tenemos muchos perritos también de la calle. ¿Cómo se llama ese gatito? Pues aquí le dicen Miche 1. Porque... Miche 1, Miche 2 es el hermano. Mira, las cebollas que venden aquí son gigantes, esas cebollas moradas. Aquí a la izquierda, como cada municipio, hay un pollo dandia. Vamos a conocer el famoso mercado. Hemos venido a San Marcos de Colón porque nos han dicho que el cuero de aquí es el mejor del país. ¿Es verdad eso?
Claro que sí. ¿En qué estás trabajando ahorita? Voy a hacer unas botas. Mira la cantidad de botas que han hecho artesanalmente. ¿Se vende solo en Honduras o lo exportan a países como Japón? Por los momentos no, nosotros solo la vendemos aquí en Honduras. ¿Cuánto es el costo de una bota? 2.500 lempiras. Totalmente al aire libre, cada puesto tiene su propio techo. Ahora aquí en el sector creo que de ropa. Este mercado he hecho bastantes partes de ladrillo. Uy, aquí hay un perro, pero es bien tranquilo, es bueno eso. Guau, semejante aguacate gigante va. ¿A cuánto vende, amigo? A 30. Son de Nicaragua los aguacates, dice. Vamos a probar nuestro primer aguacate nicaragüense. ¿Cómo comparan los aguacates de Nicaragua? Muy ricos, igual que los de acá. Fabio viene desde Nicaragua. Nicaragua. Nicaragua ha llegado el canal de Shin Fujiyama ya, del japonés. Sí, me he visto muchos programas de eso. ¿Ya lo ha visto entonces? ¡Wow! Dice que hasta Nicaragua ha llegado a nuestro canal. Y ahora vamos a probar con el almuerzo el aguacate nicaragüense. Eso es el famoso Córdoba. Sí. ¿Y en Córdoba cuántas lempiras son? 60. Esos son 200 y 500. Solo me puede prestar el 500. No se preocupe, no voy a ir corriendo. Uy, estamos de repente en el sector de las verduritas. Justo. ¿Cuál es el día donde más gente viene a comprar aquí? Casi los sábados, los domingos. ¿Cuál es la música más preferida de aquí, de San Marcos? No, música ranchera. Un saludo para los rancheros del sur. Ok, ya salimos del mercado y andamos perdidos. Mira, el señor que está haciendo algo ahí, ¿puede contarnos cómo funciona? ¿Está pesando esto o...? ¿Qué número? 2 libras. Si es una libra, ¿cómo es? Y una libra es esta. Aquí está el número. ¿Qué? ¿Cómo se llama esta máquina? Se llama pesa, balanza. Vamos a comprar 2 libras de tomate utilizando el balance de nuestro amigo. Vamos a ver. Poco a poco voy levantando. Poco a poco va levantando. Ajá, levantó un poco el palo. Eso le estoy levantando. Wow, sí va levantando. Tiene que nivelar. Eso es 2 libras cabal. Y ahí van 2 libras. Mire. Wow. Pasadita. ¿Quién le enseñó a esa técnica? No, ya la práctica, porque el hambre es jodido. Son 18 lempiras por libra. Excelente el precio. ¿Viene de San Pedro a estudiar aquí? Yo vivo aquí, pero me vine de San Pedro por mi familia. ¿Se encuentra otra persona de la zona norte como nosotros o estás prácticamente solo? Solo mi mamá, que es de Santa Bárbara, que es del norte. David, un obsequio para su mami, ¿sí? Gracias. Ah, pues. ¿Qué? Vamos. Amigo. Me encanta lo que hace. Vaya, algún compañero mío me está viendo y me encontré a Chim, güey. Un saludo a su mami. Un saludo a mami, la amo. ¿Qué es lo que vende, amigo? Frijolitos, cebolla. ¿Cuánto vale la bolsa de frijoles? De frijoles le vale 20 la libra. Vamos a confirmar que eso pesa 1 libra. Podemos usar el balance otra vez. Nuestro señor dice que tiene 1 libra de frijoles aquí. Vamos a ver. Este pesado. Ahí está. Pasadita la libra. Sí, un poquito más que la libra, ¿va? Bueno, vamos a comprar 1 libra confirmado de frijoles. Muchas gracias. El edificio más grande que hemos visto, La Exquisita. ¿Qué será? ¿Algún restaurante? Vamos a entrar. Un gran local de 2 plantas. ¿Qué será que nos espera? ¿Todo eso de café, amiga? Sí, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Su nombre? Aida Sandoval. Un cappuccino, un americano. ¿Aquí abajo qué es? Es restaurante La Exquisita. Tenemos 25 años de tener el negocio. Era de mi abuela, después de mi papá. Pues hace 12 años es mío. Wow. Y de mi familia. 3 generaciones. 3 generaciones y con ella 4. Y este pues es un café que tenemos 6 meses de tenerlo. Decidimos darles a conocer el café que se produce en San Marcos de Colón. Bueno, ahorita está preparando el famoso P60. Es un método científico para que saque el mejor sabor del café. Y la temperatura del agua tiene que ser exacta, ¿verdad? De 86 a 92 grados. Están gritando vencer o morir desde abajo los barberos. ¿Qué diferencia hay, Chin, entre el método normal y el método B60 para el café? Normalmente sale un poco más suave y la temperatura está perfecto para tomarlo de un solo porque a veces te lo da demasiado caliente, ¿va? Cuando pide un americano así en tienda. Ahora viene el momento, la B60 de mi café. Esto es macizo porque puedo agarrar la taza y no quemarme la mano por la forma. Bien suave. Y si no sé si escucha abajo, han encendido las plantas eléctricas porque se fue la luz en la ciudad. Vamos a ver si vuelve pronto. Bueno, aquí hay una barbería enfrente del café. Vencer o morir estaba gritando, ¿verdad? Yo fui caballería blindada. Ah, ¿en serio? Vencer o morir también el mismo lema. Excelente. ¿Le va a dar una corte cobra a él? No. Supuestamente aquí hay un personaje en San Marcos de Colón, un pelón, que es bien loco, pero tiene una maestría, dicen. Viste con chancleta y calcetines. ¿Ha visto a ese famoso pelón? Sí,
¿Cómo se llama el muchacho? Daniel Osorto. ¿Y por qué es tan conocido aquí? Porque es muy inteligente. ¿Por qué dicen que anda en chancleta y calcetines? Porque así le encanta y es muy humilde de trabajo. Aquí miramos la primera baleadera, baleada la colmena. Pero el problema es que no hay luz. Todos los edificios tienen planta eléctrica ahorita. Otra tienda de cuero. ¿Por qué dice que San Marcos de Colón es tan famoso por su cuero? Porque venden buena calidad. Aquí tenemos las hermosas botas. Esos son hechos artesanalmente aquí. Sí, a pura mano. ¿Desde qué año han estado trabajando en el cuero este pueblo aquí? Ya tenemos más de 12 años estar trabajando. Eso es para tamaño mío, el mío, ¿verdad? Este es para niños. Pero es cocodrilo eso. Estas son piel sintética, caballero, así también, dependiendo del estilo y dependiendo la horma que el cliente desea. Muchas gracias, amigo. Aquí hay una plaza cine café. Qué rico el pollo, ¿va? Hasta aquí llegó el famoso pollo chuco. ¿Aquí es cine o es café? Es un área de cine y una cafetería. Bueno, lástima que no tiene luz la ciudad ahorita, pero a pesar de eso se ve súper bonito el café. Vamos a entrar con un flash. ¡Wow! Mira, tiene su cine propio ya. Aquí San Marcos de Colón. ¿Cómo nació ese concepto del cine aquí en ese pequeño pueblo? Eso es a través de 3 jóvenes que emprendieron y tenían ideas para seguir ahí pues luchando con lo que es esto de cine y cafetería. ¿Cuánto es el costo para entrar al cine? Tenemos combos desde 295 lempiras en adelante, para 2 personas, para 3 y la entrada general le cuesta 65 lempiras. Muchas gracias. Aquí hay una tienda. ¿Será que es una tienda de bicicletas aquí, amiga? No, es una tipo pulpería. Eso, amigo, estaba echando aire ahí. Sí, se me le punchó. ¿Todas esas herramientas sabe usar usted? Sí. Completo el hobby. Eso es hermanito. Sí, es mi hermano. ¿Es en la cabeza que tiene la estrella? Parche para los granitos. Sí. Él está parchando la llanta y usted ahí en la cabeza. Sí. Wow, ¿y esos animales? Un chihuahua. Tiene 4 años. 4 años y no crece, va. Y es don bravo, quiere morder el micrófono. Hemos visto bastante chihuahua. ¡Uy, eso no es una semejante chihuahua! Es un grandote. Amigo, ¿cuál es la cerveza que más vende aquí en la ciudad? La salvavidas y la toña. ¿Vende la toña aquí? Sí. Queremos ver esa cerveza aquí, la famosa toña. Vamos a probar uno heladito. Esto es la famosa cerveza nicaragüense, la toña. Vamos a ver cómo es el sabor. Puede abrirlo. Tiene tapa botella ahí. Ok, ya lo destapó. ¿Cómo comparas el sabor de los nicaragüenses y los catrachos? Deliciosa, rica. ¿Salvavidas o toña? Mejor toña. Oh, ¿en serio, sí? Sí, toña. Puya. Qué rico. Es suave, pero tiene como una dulzura sutil. Me está grabando todos tomando cerveza. Después voy a tener problemas. Pero lo rico es rico, mi gente. Saludos al pueblo nicaragüense. Nos regaló la cerveza Toña. Un saludo a los amigos de Nicaragua, quienes inventaron eso. Un saludo ahí para todos los de Nicaragua. Muy rico el producto. Gracias. Se alegró Didier, ya que miró una tienda de puras motos. Vamos a ver. 54,000 lempiras. ¿Cómo miras el precio de eso? La verdad está bastante cómoda porque meses atrás estaba más cara. Incluso en el norte está más cara todavía. Miramos un rótulo de algo interesante. Vamos a ver si está abierto aquí arriba. Miramos un rótulo que decía de que aquí hay veterinaria en la ciudad, ¿es verdad eso? Una clínica veterinaria. Para todo tipo de animales. Sí, más que todo mascotas. Qué bien que aquí ya hay una veterinaria para todos los perritos. Y son muchos perritos que hemos visto en la ciudad. ¿Esto qué será? Puya, mucha baleada. ¿Cuáles son las condiciones más comunes al por qué vienen los animales aquí? Vienen por vacunas, más que todo algo otras enfermedades, control de garrapatas. Todo eso hace aquí. Se hace baños, cortes, todo eso. Cuéntanos de la causa que está ayudando. Eso es para los niños con cáncer. Nosotros venimos del 4º batallón de artillería de campaña. Increíble. No, eso es para los niños del cáncer. Bueno, muchas gracias por todo lo que hacen. Sí. Aquí es una tienda de bienes y raíces. De terreno, sí. Si la gente que quiere comprar un terreno, ¿cómo funciona en este sector del país? Ellos vienen aquí, nosotros tenemos 2 notificaciones, les ofrecemos la disponibilidad que hay y los llevamos a ver, a conocer. ¿Y viene gente de Nicaragua y otros países a vivir aquí? Más que todas las notificaciones de aquí son hondureños. ¿Cuánto es el costo de un lote, por ejemplo, un solar? 80,000 y se pagan 1,000 lempiras mensual. Lempiras al mes, solo eso. Qué barato, 80,000 lempiras. Se puede adquirir su lote de 150 metros cuadrados, es bien grande. ¿Qué será esto? Una tienda color rosado. ¡Hey! ¿Esos son tamarindos, ah? Sí. ¿Qué es lo que prepara ahí, amiga? Wow, mira, candy aranda. Vamos a invitar a los niños a unos dulces. Sí, ok, escogido eso. Bueno, los dos quieren tajadita, ¿ah? ¿Cuánto serían las 2 tajadas? 50. Wow, ¿qué será esto? Coyoles de miel. Coyoles de miel. También vamos a invitar a los niños a esto. Coyoles de miel. ¿Son hermanos? Primos. Primos. Vamos a ver qué dice Ángel de coyol de miel.
Rico. Y ahora miramos un gran edificio. ¿Qué será esto? ¿El hotel está en función? No, está cerrado. ¿Permanentemente? Sí. ¿Desde la pandemia o...? Desde más antes. Era un lugar de reclusorio para los enfermos, los traían para acá. El único hotel que hemos visto en la ciudad se encuentra cerrado, pero sí hay cabañas y villas afuera de la ciudad donde puede quedar la noche y pasarlo en la naturaleza. Un restaurante bar, brasas y sabor. Wow, aquí sí hay luz. Cuéntame de aquí, ¿es restaurante o es bar? Restaurante bar. Las dos cosas. Es verdad que aquí se vende la cerveza nicaragüense también. La Soña, la Victoria. ¿Podemos probar la Victoria? Cuénteme del sabor de esa cerveza de Nicaragua. Simple y sencilla, pues disfrútela y mirará que le va a gustar. Lo voy a probar no porque soy bolo, ¿va? Tengo la curiosidad de saber el sabor de Nicaragua. Es un poquito más amargo que la Toña, pero es bien suave también. ¿Cuáles son los platos que ofrecen aquí? Pescado frito, camarones, carne asada, churrasco, tacos, burritos, pepitos. Se ve que aquí hay ambiente, se pone la gente a bailar aquí. Sí, tenemos días de karaoke. Aquí en el sur se pone la punta también. ¿También? ¿Quiere bailar? Vamos a ver. Se puso la famosa punta. Viene la muchacha, viene la sureña. Venga, no tiene pena. Amigos, cuéntanos cómo aparecen en las redes sociales. Brasas y Sabor Restaurante, bar y Brasas y Sabor. Se olvidó la mochila. ¿Será por la Victoria o por la Toña? Ya estoy olvidando todo. Hay bastantes tiendas que venden suéteres y la ropa para el frío, ¿verdad? ¿Cómo se pone el clima aquí de noche? Frío. ¿A qué grado? 16, 14. Sí, hombre, 16 grados. Sí, necesita suéter, entonces. Aquí está trabajando los señores. ¿En qué está trabajando aquí, amigo? Fontanería. Puro ladrillo es aquí, ¿verdad? Sí, estamos escarbando ahí para poner el tubo de agua. Aquí en la ciudad hay agua potable los 24 horas. No, cada 3 días el agua. ¿Cada 3 días, en serio? Sí. Muchas gracias. Hola. ¿Representando aquí a dónde? Japón. ¿Usted de dónde viene, amigo? Soy hondureño. ¿Salvavidas o Toña? Imperiales. Ese sí, catracho. Vamos a ver si ha llegado a un japonés. ¡Wow! ¡Mira ese carro, loco! En Honduras, esto es la primera vez que he usado esto, fíjate. Va, dice, cuidado, no.